Y bueno, para ello se encuentra aquí con nosotros Montserrat Navarro, quien es coordinadora de comunicación educativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muy buenos días y bienvenida. Qué bueno que estés aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, es por segundo año consecutivo que se llevan este tipo de actividades, pero se celebra desde el 77. Así es. En México tenemos ya bastantes años celebrando, pero como mes de los museos tenemos apenas 2 años. Okay. Oye, ¿y son más de 160 museos en la Ciudad de México? Así es. ¿Y aproximadamente en cuántos museos tienen actividades? Porque oye, bueno, estamos de acuerdo que ahorita es una fiesta, pero además cada mes, ¿no? ¿Puedes más o menos ir? Sí, en la noche de museo se celebra el último miércoles de cada mes, Exacto. así es. Pero porque por la celebración del mes de los museos, del Día Internacional, mañana es el Día Internacional de los Museos y todos los museos están abiertos hasta las 8 de la noche y algunos extendieron su horario un poco más. Buenísimo. Fíjate que está increíble lo que estaba leyendo porque el hecho de recorrer los museos, mucha gente que vivimos en la Ciudad de México no los conocemos, ¿no? O conocemos los más famosos y nos perdemos de mucha cultura o mucha oferta que tiene la ciudad. Pero no solamente eso, hay cuántas personas que no han tomado ni siquiera el turibús. Entonces, el combinar el turibús con la visita a los museos, que el turibús va a ser gratuito en esta celebración, está increíble. Sí, así es. Los fines de semana de este mes tenemos rutas de turibús gratuitas. Entonces, pueden revisar en la página mesdelosmuseos.com. Pueden revisar la ruta que les interese, pueden visitar varios museos y bajarse en el que más les interese. Oye, y es para toda la familia, ¿no? O sea, podemos ir con los niños, hay diferentes museos para diferentes cosas, pero la verdad es que suena padrísimo también recorrer los museos de noche y es increíble. Invita a toda la gente para que de verdad vaya porque es una experiencia que seguramente tú ya la has vivido. Claro, pues los invitamos a que vivan una noche de museos en la fiesta mundial de los museos. Y la fiesta es para nuestros públicos, para que lo disfruten, para que los redescubran. A lo mejor ya los visitaron, pero van a tener actividades distintas. Otra experiencia. Otra experiencia. Y además de noche. A ver, platícanos, ¿qué nos puedes platicar o adelantar de lo que va a haber? Presúmenos, porque sí, definitivamente, Pues como dices, es una fiesta. Así es. En el museo, por ejemplo, en el Museo de la Ciudad de México, la condesa que vivía ahí los va a recibir. Y les va a contar la historia de ese lugar. El Museo de los Ferrocarrileros, que está muy cerca de la villa, habrá una obra de teatro. En el Museo Nacional de la Revolución vamos a tener la inauguración de un módulo accesible para personas con discapacidad. Pero además cualquier persona va a poder tocar la historia. Son objetos antiguos que van a estar a la mano, así tal cual, a la mano del público. Wow, está muy padre porque estamos haciendo más interactiva la visita a los museos, el que la gente se inspire en ir, que quiera jugar, que quiera tocar, que quiera ver algo más o que se quiera envolver en el marco de ese museo, ¿no? Así es. Todas las actividades de todos los museos están súper interesantes y además siempre estamos preocupados por innovar y por acercarnos al público de una forma distinta. Oye, no tenemos que esperarnos, como bien lo dices, al fin de semana. Luego nos llega el miércoles, el martes, decimos, ¿qué hacemos en la Ciudad de México? Hay muchísimas opciones y esta es una gran alternativa. Somos uno de las ciudades con más museos. Claro. Sí. Así que aprovechémoslo y disfrutemos. Repítenos la página, por favor, para que vayamos, porque como dices, también sucede que vamos al museo y a lo mejor no podemos, pues no nos alcanza para el guía, porque llevamos a toda la familia y esto es una excelente oportunidad para poder ir y conocer mejor toda nuestra historia y aprender nuevas cosas. Claro que sí, pueden consultar la cartelera en mesdelosmuseos.com o en Facebook, @Noche de Museos. Pueden consultar no solamente la de este mes, sino la de los meses siguientes. Perfecto. Claro, si este mes no pueden, tal vez seguir aprovechando las noches de museo de todos los miércoles, el último miércoles de cada mes, y que no haya pretextos, ¿no? Así es. Montserrat, muchísimas gracias por Al visitarnos. contrario, gracias.